Bueno, prosiguiendo con los videos que veníamos desarrollando acerca del diseño de los elementos estructurales, en esta ocasión vamos a dar un pequeño alcance a lo que se refiere muros de corte. Al ustedes ya saber conceptos de muros de corte, ya se les es más fácil lo que es diseñar una columna. Lo que son muros de corte no quiere decir que sean muy complicados, sino que aborda un poco más el saber ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando hablamos de muros de corte, siempre debemos tener en cuenta que la norma nos da para, para pórticos un R de 8 y para muros un R de 6. ¿Qué es lo que significa un R de 6 y un R de 8? Por ejemplo, para pórticos, el R de 8 más que todo por su mecanismo de plastificación, como se habló en las primeras clases. Vemos que acá tiene más puntitos se refiere a más rótulas, más formas de disipar energía. Columna fuerte, viga débil, es lo que se busca siempre. Esto es lo que sería para pórticos, por lo tanto un R de 8. Pero ¿qué pasa para un muro con R6? Entonces tenemos mecanismo de plastificación solamente en la base, como acaso me tuviera un puntito en comparación de todo lo demás es menor, por eso el R es de 6 y para pórticos el R es de 8. También se habla de lo que es una sección crítica, que esta puede ser elegida por el diseñador. Mayormente la sección crítica debe estar en la base, como acá tenemos en esta imagen, ¿verdad? Como tenemos en esta imagen. Ya, lo que también se debe tener en cuenta es qué es lo que se define como sección crítica o cómo es que se da ese nombre o cómo llegamos a eso. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros nuestro diagrama de iteración, en este caso vamos a hacerlo así de una manera a mano alzada. Por ejemplo, tenemos acá nuestro diagrama de iteración y acá nosotros tenemos nuestros puntos que se hallan por las combinaciones, ¿verdad? ¿Qué pasaba si nosotros teníamos un punto que era mayor y que estaba fuera? Por lo tanto, nosotros sabíamos que en la universidad este punto que estaba fuera era porque era mayor a lo que nuestra armadura estaba o aguantaba, por decirlo sin términos criollos. Por tanto, si era mayor a 1, ya había fallado. Y lo que se busca con la sección crítica es que esté cerca la falla, es que nuestro punto esté cerca la falla. Por lo tanto, si todo lo de azul le damos un valor, por ejemplo, decir un valor de 1, quiere decir que lo que está cerca a 1 va a ser potencial zona crítica, va a potenciar a fallar, a plastificarse. La sección crítica en sí es lo que se plastifica, lo que comienza durante un evento sísmico, como ya está cerca a 1, va a fallar. El fallar va a disipar energía. ¿Y qué pasa si tendríamos el siguiente caso? A ver si tenemos el siguiente caso. A ver, ya. Tenemos el siguiente caso. Nuestro diagrama de iteración, que está dado por la disposición del armado. Tenemos acá nuestros puntos. Supongamos que tenemos este punto de acá. Va a estar cerca a 1. Por lo tanto, el de acá va a ser potencial zona crítica. El de acá va a ser como que más seguro, ¿verdad? Y va a ser difícil que entre influencia. Por lo tanto, podemos rescatar acá un siguiente concepto. Esta distancia del punto, del punto hasta el límite del diagrama de iteración se le conoce como una sobreresistencia. Por lo tanto, de acá a acá es un valor y de acá a acá es otro valor.
Por lo tanto, podemos rescatar lo siguiente, que a mayor demanda capacidad, entonces vamos a tener menor sobre resistencia, y viceversa. Mayor demanda capacidad es ese de acá. Mayor demanda capacidad es porque está cerca a 1. El de acá va a ser, por ejemplo, 0.9 este valor, y este será 0.5. A mayor demanda capacidad 0.9, menor sobre resistencia. Y a menor demanda capacidad, en este caso sería 0.5, vamos a tener mayor sobre resistencia. Por tanto, lo que tiene menor sobre resistencia va a estar más cerca a la afluencia. Ese concepto es lo que se maneja sobre resistencia y sección crítica. Acá tenemos más o menos los pasos que son para el diseño de flexión. Tenemos primero lo que son armados por paneles. Tú tienes tu muro, le asignas un PIR para cada panel o para cada brazo, le asignas un PIR, luego te vas a esta opción de acá, que es así como un muro tipo C, despliegas, asignar un PIR section y vas a tú a poner que te haga aunque te calcule las cuantías en función de un armado uniforme. Haces esta opción y acá te sale y activas acá que te diseñe. No, acá no vas a verificar nada, solamente que te diseñe, y el de acá no lo cambias y que te ponga la cuantía mínima. Perdón, este es el espaciamiento de 2.5 centímetros. Y el de acá tampoco, no tiene nada que ver. Solamente activar lo que es diseño. Luego de esto, le das acá, vuelves a seleccionar todo, seleccionas todo y le das esta opción de acá. Se comienza como a cargar el programa, luego te vas a tablas, Shear Wall Design, diseño de los muros de corte, te vas en esta opción de acá, la primera, que son para muros, y la segunda son para Sprandel. Sprandel son los que son los que se refieren a las vigas de acople. ¿Qué es una viga de acople? Es por ejemplo cuando tenemos muros así en algunas edificaciones y son amarrados por unas vigas demasiado peraltadas. Eso es lo que se refiere como vigas de acople, y acá es como que es vacío. Se requiere otro diseño ya que son solicitadas a mayor demanda de cortante, y a veces su armado en la forma interior tienen como una especie cruzada de acero. Pues es otro tema ya. Luego nos quedamos en esta parte de acá, y acá nos bota para cada panel, panel 1, panel 2, panel 3, de acuerdo a los que hemos asignado. Y luego acá tenemos un acero requerido para cada panel. A ver, luego seguimos. Y acá lo que se busca es, por ejemplo, nosotros tenemos un panel, sea diseñado con un acero uniforme. Si a este acero uniforme le restamos la cuantía mínima, como dice acá, a esta cuantía le restamos la cuantía que se pone supuestamente en el alma del muro, porque tenemos que esta parte es el alma y estas partes de acá serían los elementos de borde. Si a la cuantía le restamos este acero de acá, que es del alma, que es la cuantía mínima de 2.5 por 1000, lo multiplicamos por el espesor del muro, por la longitud del muro, vamos a ver un área de acero. Esta área de acero, si son dos cabezales, como tenemos en este caso acá, este caso y este caso, tenemos dos cabezales, por lo tanto la vamos a dividir entre dos. Esa sería la forma de armar por panel. Sacamos la cuantía por cada panel, restamos esa cuantía mínima, lo multiplicamos por el espesor, por la longitud del muro, y lo dividimos entre dos, y acá tendremos más o menos el acero para cada cabeza. Claro, eso funciona bien para un muro rectangular. Para muros más complejos como tipo C, es como que es una primera iteración. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo es que se funciona. Esto vamos a verlo a través de la hoja de cálculo que le voy a proporcionar. Tenemos panel, la longitud, el acero, y acá tenemos el armado de 12, acero de 1 pulgada, y vemos que acá este acero de acá, este acero de acá,
esta disposición de acero de, de 12 pulgadas da 61.2 es mayor que 45.94, por tanto satisface esa condición. Luego que ya tenemos más o menos una idea en nuestra cabeza de cómo va a ir armado el muro, nos vamos a Shell, nos vamos a Peer y seleccionamos todo el muro. Sabemos que estaba por panel, ¿verdad? Y lo seleccionamos y le damos un solo nombre. En este caso le hemos puesto muro 3. Luego vamos a esta opción de acá, vamos a definir. Es como que ya definí, ahora sí, me voy, pongo un nombre, el material, lo voy a armar en función del wall. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para no estar nosotros dibujando la forma, es como quiere decir, cogen la plantilla del muro con la denominación M3 que está en el piso 1. Vamos a Section Designer y nos abre la siguiente pantalla. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que corregir. Con opciones de dibujo acá es que se corrige. Esto vamos a ver más adelante. Se corrige este punto de acá, lo movemos por acá y hacemos la disposición de acero. Y luego que hemos hecho esto, seleccionamos vuelta el muro, asignar, le damos general reforce, asignamos el refuerzo general que nosotros hemos dado. Y ya es que se corre el programa y comenzamos a ver las demandas capacidades. Y vamos viendo hasta tantear nosotros en la sección crítica que sea un valor aproximado de 0.9 a 0.8 para garantizar que esta zona va a fluir, se va a comenzar a plastificar. Y luego el acero que se pone acá en la alma, ya sabe, nosotros mencionamos anteriormente que debe ser una cuantía de 0.0025, a veces una o dos capas, el espesor del muro y la separación. Como tenemos acá esta fórmula, nosotros vamos a despejar lo que es el espaciamiento. Y por lo tanto, si nosotros despejamos el espaciamiento, pasamos a este lado y armamos, por ejemplo, dos capas. Armamos, por ejemplo, dos capas por 0.71, que son 3 octavos, entre en la cuantía 0.025 por el espesor del muro, que en este caso es 25, nos da una separación de 22.72 y nosotros debemos trabajar siempre la pulgada, por lo tanto 22.5. De la misma forma se hacen para los espesores que tengamos para hacer el armado del muro del acero, el armado del muro de la vertical, ¿verdad? Armado del muro vertical. Lo que es el acero horizontal es lo que se diseña, es lo que se denomina diseño a corte del muro. Luego, ¿qué más tenemos que ver? Acá tenemos una pequeña reseña de todo lo que hemos hablado, con unas conclusiones. ¿Qué dice? En las interacciones los peers deben armarse. Esto podemos nosotros variar. Por ejemplo, acá nos puede salir 15 aceros por el armado de panel, pero acá nos vamos a poner 15 aceros acá. Es como que este proceso comienza a armarlo por 4 y vas viendo hasta que te cumple lo que es la demanda capacidad de lo que se habló, que en la base tiene que ser cercano a 9. Luego se busca la sección crítica que fluya y lo que hemos visto, mayor demanda capacidad, mayor probabilidad de que falle y que genere rótula plástica. Por lo tanto, acá estamos garantizando lo que es una sección crítica y conforme va subiendo, las demandas capacidades van a bajar. Si las demandas capacidades bajan, va a tener mayor sobreresistencia. Difícil que fluya y vamos a garantizar el mecanismo de plastificación de la rótula en la base. Unos ejemplos de diagrama de interacción que vamos a ver. Borro esto. Vamos bien, 14. Ya luego de eso tenemos lo que es comparación de los diagramas de nuestra norma ASI, que está en rojo, y de nuestra norma técnica peruana. Podemos ver que para los primeros niveles, a una pregunta, ¿cuál sería más conservador, nuestra norma o la norma de ASI? Si es más conservador, quiere decir mayor sobreresistencia.
a menor demanda capacidad, mayor sobre resistencia. Por lo tanto, nuestro código ASCII es más conservador. Acá tenemos después lo que es el diseño corte. Para el diseño corte debemos activar lo que son los Pierce Label Local Axis y tenemos acá los ejes locales. Para lo que es poner el acero o para el cálculo de acero horizontal por corte. Lo que es azul es el eje 2 y lo que es verde es el eje 3. Tener en cuenta. Luego, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Verdad? Lo que es para el muro, para calcular la profundidad del eje neutro. El propio programa, el ETAX, nos bota una profundidad de eje neutro correcta para un muro así rectangular, pero para muros complejos ya no lo calcula bien. Por lo tanto, hay que hacer uso de nuestro software SAC 2000, en lo cual acá se hace una reseña de los puntos y sus especificaciones. Entramos acá con lo que es esta parte de acá, se denomina curvatura, deformación unitaria del acero, que nosotros tenemos que movernos y ponerlo, por ejemplo, a 0.003. Por ejemplo, acá cuando tú ingresas, mueves el mouse y acá se va activando estos valores. Cuando tengamos un valor aproximado al del concreto, del 0,003, vamos a leer los demás valores. Tenemos la carga axial con la que ingresamos, el ángulo para el análisis. Y acá tenemos, por ejemplo, una reseña. Si el sismo viene de izquierda a derecha, ¿qué vamos a tener? Si el sismo viene de izquierda a derecha, esta zona de acá va a estar en tensión y esta zona de acá va a estar en compresión. Si el sismo viene de derecha a izquierda, esta zona va a estar en tensión y esta zona en compresión. De la misma forma de arriba hacia abajo. Por lo tanto, la cabeza que está en compresión es lo que vamos nosotros a hallar la profundidad del eje neutro. El hallar, por ejemplo, la profundidad del eje neutro, ahí nosotros vamos a poner el acero. Luego tenemos, si cambiamos a esta opción, a ver, idealizado, y hallamos, por ejemplo, lo de acá, lo que es una curvatura última y una curvatura de influencia. Por ejemplo, si el diagrama es más extendido, de ley esta relación va a ser mayor a 4. ¿Qué quiere decir? Que el muro o que el cabezal es un cabezal dúctil. Va a tener buena respuesta a la ductilidad. A veces es difícil de conseguir, ya que en nuestro medio los espesores de los muros que nos dan por arquitectura, o a veces el arquitecto es especial, no quiere que los muros salgan muy robustos, es que a veces no se cumple tampoco lo que es el diseño de corte por capacidad. Actualmente lo que es en nuestro medio, todos los muros no están diseñados por capacidad y posible posterior una falla. Si es que podría haber un sismo así fuerte como los últimos que se están viendo en México. Al hallar nosotros nuestros valores de acá, con estas fórmulas de acá, acá también está algo interesante. Acá dice neutral axis. Este no es el eje neutro, no confundir. El eje neutro se saca con estas propiedades de acá, con estas formulitas básicas, por relación de triángulos o por esta fórmula de acá. Ambas son precisas. Acá tenemos un esquema gráfico y acá algo explicado, y acá tenemos algo explicado de lo que se menciona acá, la cabeza que queda en compresión. Acá tenemos una fórmula de cómo trabajar. Vamos a tablas, resultados, wall resultados, Pierce, muro completo. Sacamos solamente para las combinaciones que nosotros tengamos, que son los de sismo, tanto para X y para Y, de la misma forma, y leemos los ángulos correspondientes y sacamos los valores. Si está en X es 90 y 270, si está en Y es 180 y 0. Acá tenemos, por ejemplo, un resumen de lo que son los bordes especiales.
Por ejemplo, ahora los nuevos requisitos dicen que el borde especial debe extenderse horizontalmente hasta, debe extenderse horizontalmente hasta el valor de C menos el 10% de la longitud del muro. El C es la profundidad del eje neutro, o la mitad del eje neutro. Por lo tanto, vemos que es muy importante calcular la profundidad del eje neutro con el SHAP 2000. Tenemos también una nueva solicitud, que el cabezal debe ser mayor o igual a la altura del entrepiso entre 16, ya que sabemos que los cabezales son los que se llevan la mayor fuerza durante un evento sísmico. Acá tenemos un requisito o un límite más que todo. Si el C entre la longitud del muro es mayor a 3 octavos, o sea, vemos que todo casi está en compresión, todo está en compresión, es importante cambiar el espesor del muro o modificar una resistencia del concreto más óptimo. Y acá tenemos también que cuando hayas intersecciones, la intersección que debe pasar o mantenerse de 30 centímetros. Y acá tenemos un cuadro comparativo para lo que son el estribaje del elemento de borde, de acuerdo a si hay barras suplementarias, la separación, la comprobación que se hace en el cabezal, que debe cumplir esto de acá, que actualmente en los proyectos no lo verifican y por lo tanto están mal diseñados, tanto para el ASI, la norma técnica del 2009 y la propuesta. Esto vamos a ir viéndolo. Y como podemos ver acá, para hacer hincapié, mayor limita el espaciamiento de los estribos del elemento de borde a 6 veces el diámetro de la barra menor. Esto quiere decir que el espaciamiento mínimo, por lo que muros que he diseñado, es que para el ASI lo limita a 10 centímetros. Y esto es bueno porque ellos ya han hecho investigación y se han tenido, por ejemplo, estribos muy separados en altura. Estos como que se han abierto. Y tenemos registros de lo que son de los edificios en Chile. Tenemos más o menos hasta dónde es que se debe extender en verticalidad el elemento de borde. Tenemos acá para los estribos un esquema gráfico, un esquema que resumen estas tablas de acá. Acá tenemos un esquema gráfico que pueden verlo ustedes. Está todo resumido ya. Y para un elemento de borde ordinario, a partir de que ya se supera esa altura, se arma como elemento de borde ordinario. Ya la separación de los estribos, como vemos acá en esta parte, ya cambia. Es como que más separado. Y acá tenemos también de la misma forma un esquema gráfico para cada norma, que este sería el ASI, perdón, la norma técnica del 2009 y la del 2018, en función de las tablitas que se mostró. Y acá tenemos más o menos, ya hallamos lo que es la profundidad del eje neutro y el C límite que se puede calcular de estas opciones de acá, para norma peruana y para el ASI. ¿Y qué pasa si el C es mayor al C límite? Por tanto, debemos confinar. Acá vemos en este caso y acá que el C límite, el C profundidad del eje neutro no supera ningún C límite y lo que no se debe confinar. Pero un buen consejo es que se debe confinar siempre, como hacen las normas extranjeras. Y acá tenemos, por ejemplo, el cálculo en función de cómo es que se halla la profundidad del eje neutro, en función de la longitud de muro, de las fórmulas que se mostró en esta diapositiva de acá. Y acá tenemos un esquema, un diagrama de flujo que se debe seguir. Se verifica si llegamos a esta condición que se expliqué de acá, si
Si se verifica, entonces modificamos el espesor del muro y volvemos a hacer todo el cálculo. Si no, entonces comenzamos ya a armar el muro. Acá tenemos más o menos una comparación de resultados. Y acá es un diseño del muro que se había propuesto. Por lo tanto, acá vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tenemos 5. Sabemos que si hubiéramos armado por panel, acá tendrían que haber 12 y acá 12 de una pulgada. Pero eso es a lo que se refiere que se comienza nosotros a iterar con la finalidad de optimizar, no tener mucho cero, pues. Mayormente a cero se tiene en los cabezales. En las intersecciones, como que se debe colocar un acero menor. Y acá tenemos lo que es el diseño a corte. Bueno, lo que se refiere a diseño a corte, lo que había hablado anteriormente es que los muros peruanos no pasan lo que es la verificación por capacidad. Tenemos un valor nominal máximo que está en función de 2.65 raíz f'c por el espesor del muro, por la distancia, por el D, que es el brazo de palanca, que en este caso el D es 0.8 por la longitud del muro. Luego de esto verificamos que las cortantes que nosotros tenemos amplificadas no deben ser mayor a estas de acá. ¿Qué pasa si es mayor? Entonces, por lo más que nosotros coloquemos acero en corte, el acero horizontal que va a ir en el muro, este acero horizontal, el concreto va a fallar, va a producirse una falla frágil. La falla va a ser frágil, y sabemos que las fallas frágiles no son tan esperadas o no son lo que se buscan. Nosotros buscamos tener una falla dúctil. Y acá tenemos, por ejemplo, la hoja de cálculo que les voy a dar y cómo es que se agarra, se ingresan los datos, cómo es que se van a ingresar. Estoy pensando explicarles un muro así que ya tengo diseñado con todo esto para que ustedes solamente en sus diseños hagan uso de la hoja de cálculo, porque en sí, como ya van viendo, la teoría es un poco amplia y creo que los estoy emborrachando, pero es la esencia de todo, para que puedan entender y diseñar lo que son muros de corte. Acá tenemos amplificaciones que se da. Nosotros tenemos, ¿qué son amplificaciones? Nosotros tenemos cortantes que nos bota el ETAX, pero el de acá se amplifican de acá y vamos a dar unos cortantes últimos actuantes. ¿Y por qué es que se amplifican? ¿A qué se debe que se amplifiquen? Nosotros sabemos, por ejemplo, acá tenemos algo importante. Tenemos un cortante en el piso y una altura. Sabemos que cortante o fuerza por la altura o brazo de palanca nos da un momento. Pero ¿qué pasa si nosotros hemos diseñado para que el muro comience a fluir? Es que acá vemos que se forma una pancita. Por lo tanto, este cortante máximo ya no va a ser el mismo. Por lo tanto, este cortante máximo va a estar más abajo. Por la zona de plastificación, la altura va a disminuir y vamos a tener que tener otro momento. Por ejemplo, tenemos que amplificar. Para tener el mismo momento, la altura, supongamos que varió, tenemos que nosotros amplificar. O sea, supongamos que acá nos da un cortante 1, por la altura 2 nos da un momento 1 por 2, 2. En este caso de acá, supongamos que esta altura está a la mitad, 0.5. Para que nos dé el mismo momento en la base, este cortante va a amplificarse. Sería 4, ¿verdad? Por eso es que se amplifica de 2 a 4, por decirlo. Pero hay unos factores. Y acá vemos lo que es la pancita que se forma, ¿verdad? La pancita que se forma. ¿Qué quiere decir esta pancita que se forma? O sea, más que todo, es por ejemplo, nosotros sabemos que el diagrama de iteración y el momento que nos da el muro es de esta forma, como es como una especie de bandera. Pero conforme pasa el tiempo por registros que se han hecho de demanda historia, tiempo historia, es como que acá se forma una pancita y por lo tanto estos momentos que se conocían no van a ser los mismos. Luego de eso tenemos el diagrama de flujo, cómo es que se hace, pero todo esto de acá, como le digo, ya está resumido en los Excel solamente para que hagan uso.
lo mismo que se explicó anteriormente, el espaciamiento del acero vertical, tablas de acuerdo en función a sus cuantías, espesores y el acero que se utilice, y la forma de extraer los datos. Sabemos que para momentos 3, como que se menciona acá, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos este muro de esta forma y tenemos el sismo en X? El sismo en X es paralelo al eje 3, pero si es paralelo al eje 3, genera un momento en el eje 2. ¿Qué pasa si tenemos un sismo en la dirección Y? Es paralelo al eje 2 y genera un momento en el eje 3. Este genera un momento en el eje 2. Y de esta forma es que nosotros visualizamos. 0 grados, momento 3, 180, momento 3 negativo, 90, grado 2 positivo, 270, momento 2 negativo. Esto también está en el Excel. Nosotros, una vez tenemos el acero ya propuesto y armado, nosotros entramos a lo que es esta opción de acá, que se puede visualizar. Nos vamos acá, exclude e include, de acuerdo, exclude incrementando el FY. Este quiere decir que lo que es para el ASI. El ASI nos da 1.25 el FY y nuestra norma solamente es el F'Y. Ingresamos a esta opción, verificamos acá los momentos y nosotros acá en esta opción de acá vamos a ir girando hasta buscar el ángulo 0, 180, 90, 270 o el ángulo biaxial para diseñar el corte. Luego de esto nos dirigimos a esta pantallita de acá, nos podemos acercar así como haciendo zoom y buscamos, por ejemplo, la carga 689, una más cercana, nos ubicamos y leemos en este par ordenado. Tenemos acá los momentos últimos. Momentos últimos. Y con esto vamos a comparar pues, momentos nominales. Estos serían momentos nominales porque estamos excluyendo los factores de reducción. Serían momentos nominales. Y los momentos que nos bote el ETAX, serían momentos últimos. Aclarando ese punto. Tenemos lo que son factores de redundancia, como que se dijo. Si es mayor al 30%, lo que toma la placa, se aplica un factor de redundancia 1.25 que está en el artículo 34, la norma técnica E030. ¿Cómo es que se hace el cálculo? Como podemos ver acá, si hacemos una acotación, los cortantes actuantes del ETAX debemos amplificarlos por el mismo hecho que les dije, que se da la plastificación en la zona. Los PU, MU, MPR son muros del armado en total, sacan la sobreresistencia, lo que es para corte. Vamos a verificar los números de capas, si se arma 1 en 2, verificación de la cuantía y el acero horizontal y el acero vertical, y con eso sería lo que es el armado a corte. Sería tanto, por ejemplo, para que son muros en tipo C, se arma para cada ala. Y luego vemos si podemos nosotros uniformizar. Y de esta manera tendríamos una breve reseña de lo que es el armado de muros de concreto armado, o todos los pasos que se deben utilizar. Como sabemos, hay cursos que se dictan específicamente de muros, con una teoría sea más extensa y como que más trabajada, pero acá es la esencia de todo. Y con el ejemplo que vamos a ver, que le voy a presentar más que todo un muro que ya tengo diseñado, para que entiendan todo de una vez. Y en la otra clase vamos a hacer el ejemplo y espero que vean este video y que aprendan todos los conceptos que se han mencionado. Muchas gracias.